Capítulo 351. Juego de preguntas y respuestas. Después de media hora de silencio ininterrumpido, Klein abrió los ojos y lentamente se puso de pie. Tomó su bastón, se puso el sombrero y salió de la catedral, tomando un coche de alquiler de regreso a la calle Minsk en la oscuridad. En este momento, la vigilancia y observación del área circundante se había relajado inevitablemente, convirtiéndose en las sombras bajo la luz de las lámparas de gas. Poco después de la medianoche, Klein sacó su llave, abrió la puerta de su casa y entró en las habitaciones vacías para buscar el libro de los secretos. No le costó mucho encontrar el viejo libro, encuadernado en piel de cabra gruesa, en el armario de una habitación en el primer piso. La tapa dura del libro era de color negro oscuro, con 2 líneas de Hermes escritas en carmesí. Libro de los secretos. Klarman. Klein exhaló, pero no tenía prisa por leer el libro. En cambio, rápidamente construyó un muro de espiritualidad en la habitación, convocándose y respondiéndose a sí mismo a través de un ritual, y luego arrojó el silbato de cobre de Asik, la llave maestra, el ojo totalmente negro, las balas Beyonder, la botella de veneno biológico, la característica del hombre lobo Beyonder, el libro de los secretos e incluso todos los objetos Beyonder sobre la niebla gris. Planeaba esperar a que la conmoción disminuyera antes de decidir qué sacar y qué llevar. Después de hacer todo esto, ni siquiera se molestó en estudiar la característica Werewolf Beyonder o la botella de veneno biológico. Simplemente se lavó y se acostó en la cama. Había 2 razones para hacerlo. En primer lugar, leer el libro consumía demasiado tiempo. Fue muy fácil traerle problemas a su cuerpo en el mundo real en esta noche bastante tranquila. En segundo lugar, Klein era consciente de su debilidad actual, que era que la velocidad a la que su espiritualidad estaba creciendo no era suficiente para satisfacer sus poderes Beyonder y sus elementos místicos en constante aumento. Después de una batalla tan intensa, su espiritualidad ya estaba agotada. Le dolía la cabeza y tenía sueño. Sí, lo único que representa la mayor carga para mi espiritualidad son los sustitutos de figurillas de papel, seguidos de la creación del agua sagrada del sol, con el broche del sol. Pero no se usó esta noche. El siguiente en la lista es creación de agua bendita y salto en llamas. Klein bostezó y usó Cogitation para deshacerse del estado de cansancio extremo y tensión que le impedía quedarse dormido. En menos de 10 segundos entró en la tierra de los sueños mientras varias escenas fragmentadas aparecían alternativamente ante él. En el claro, rodeado por los almacenes abandonados. La mente, colmena de la maquinaria, vino y se fue antes de volver otra vez. La persona a cargo de investigar este incidente pasó de ser un capitán del equipo a un experto en el rango de diácono. El cabello castaño de Icáncer Bernard seguía despeinado y sobresalía obstinadamente, por lo que era imposible ocultarlo, incluso con el sombrero puesto. Esto llevó a muchos miembros de la mente colmena de la maquinaria a bromear en secreto que el diácono probablemente usó una bomba para peinarse. En este momento, Icáncer, con su mandíbula cortada y rasgos faciales, sostenía un espejo plateado con patrones antiguos. A cada lado del espejo había un adorno con forma de ojo. Fueron construidos sobre la base de una gema negra que se veía serena y encantadora. Icáncer inspeccionó el área y dijo:
Aunque las ratas en las alcantarillas son expertas en interferir con la adivinación y la mediumnidad y ya se han ocupado de la escena de manera efectiva, este es un mundo misterioso de Beyonder y no hay forma de garantizar un éxito 100%. Mientras hablaba, miró el espejo plateado en su mano mientras usaba su mano derecha para tocar su superficie 3 veces. Después de una pausa de 2 segundos, Icáncer respiró hondo y dijo con voz profunda: Arrododos respetados, mi pregunta es: ¿quiénes fueron los participantes en el incidente que acaba de ocurrir aquí? La oscuridad circundante de repente se espesó y la superficie del espejo plateado comenzó a ondularse con luz acuosa. Pronto, una escena apareció en el espejo plateado. En medio de las llamas crecientes había una figura flotando en el aire. Llevaba una levita negra cruzada y un sombrero de copa. Su cuerpo estaba distorsionado y su rostro era indistinto. Además, su cara estaba manchada de pintura. Debajo de sus pies, las llamas se alzaron y lo envolvieron. Cuando la luz acuosa brilló, la escena cambió. Apareció un hombre de mediana edad con una capa roja oscura. Su brazo ardía con llamas resplandecientes, pero su cabeza estaba oculta en la oscuridad. Escena tras escena se desarrollaba frente a sus ojos. Vieron a una mujer con un vestido real negro complicado y cabello rubio desordenado. Sin embargo, su rostro era completamente transparente, como si no existiera. Al lado de esta dama habían 2 hombres con pelaje negro en todo el cuerpo. Solo se podía ver sus espaldas mientras los empujaban brazos extraños. Finalmente, los cambios llegaron a su fin al fijarse en las llamas ardientes que se elevaron hacia el cielo. Los fuegos artificiales florecieron de una manera espléndida y resplandeciente mientras iluminaban toda la escena. En esta escena de ensueño, el hombre del vestido negro de doble botonadura apareció una vez más. Girando y retrayéndose, miró hacia adelante, presionó su sombrero contra su pecho y se inclinó ligeramente. No solo su rostro estaba extremadamente borroso después de ser interferido, sino que también presentaba un brillo de aceite. Justo cuando Icáncer estaba a punto de pedirles a sus compañeros de equipo sus opiniones, aparecieron varias líneas de texto en el antiguo Feysac en la superficie del espejo. Basado en el principio de reciprocidad, es mi turno de hacer una pregunta. Si respondes mal o mientes, recibirás un castigo. La palabra castigo era rojo sangre, como si estuviera goteando líquido. La expresión en el rostro de Icáncer se torció al principio antes de que se volviera anormalmente grave. Poco después, la luz acuosa del espejo brilló y apareció una nueva línea de texto. ¿Cuál es tu orientación sexual? Icáncer se sorprendió al sentir las miradas de los miembros de su equipo que lo rodeaban. Sí, no fui allanado con el pretexto de revisar mi medidor de gas. Él dejó escapar un suspiro de alivio y sin siquiera molestarse en limpiarse, se levantó de la cama y dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para ir por encima de la niebla gris. Quería estudiar su botín de anoche. Sentado en el asiento del loco, Klein comenzó desde lo más simple. Tomó el colmillo verde oscuro y lo observó durante unos segundos. Luego, conjuró una pluma y un papel y escribió la oración de adivinación. Sus efectos. Esto no significaba que la adivinación pudiera usarse como un sustituto de la experimentación. Con el hecho de que tenía el objeto en su poder y como sabía mucho sobre Prisionero, Lunático, Hombre Lobo, Sharon y Marik, creía que era suficiente para que intentara obtener algunas revelaciones. Después de recitar la declaración, entró rápidamente en el país de los sueños y fue testigo de una escena tras otra.
Una herida viciosa apareció en el estómago del hombre lobo Tyr, y sus intestinos fluyeron cuando fueron arrastrados por el suelo. Sin embargo, solo la lavó con agua y volvió a meter los intestinos en su estómago. Pellizcó ambos lados de la herida y al final la herida realmente se curó. Bajo la luna roja perfecta, se enfrentó al cielo y dejó escapar un largo aullido. Pelaje negro surgió de su cuerpo, centímetro a centímetro, y los colmillos en su boca eran distintos. Agitó sus garras y rompió la placa de acero que no se consideraba delgada. Corrió salvajemente por el desierto, aumentando la brecha entre él y el grupo de lobos grises que perseguían mientras corría más y más lejos. Hizo que los asistentes, cuyos ojos estaban vidriosos pero fríos, atacaran a sus enemigos sin temor a la muerte. También usó una variedad de armas para matar personas, incluidas bombas, y se hizo más fuerte al perder su razonamiento mientras estaba enfurecido. Abriendo los ojos, Klein comprendió aproximadamente las características de un hombre lobo y al mismo tiempo los peligros ocultos de esta característica Beyonder. El hombre lobo Tyr había estado bajo la iluminación de la luna llena, lo que le permitió desatar sus deseos sin restricciones. Tras su muerte, dejó una marca espiritual relativamente fuerte, por lo que aquellos Beyonders que usaran esta característica Beyonder para preparar una poción y avanzar a la siguiente secuencia, tendrían que resistir este tipo de efecto en una etapa temprana. De lo contrario, mostrarían signos de perder el control. Sin embargo, los efectos negativos aún no alcanzaban el nivel de un artefacto sellado, y la característica Beyonder dejada por el hombre lobo todavía podía usarse como ingrediente principal para una poción. Eso es bueno. Desafortunadamente, la característica Beyonder del zombie Jason fue tragada por esa extraña puerta. Me pregunto a dónde conduce y si hay alguna forma de recuperarla. Klein dejó el colmillo verde oscuro, sintiendo tanto arrepentimiento como tristeza por su pérdida, antes de recoger la botella de veneno biológico marrón translúcido. Repitió el mismo procedimiento y realizó una adivinación en sus sueños, pero esta vez no tenía la confianza de obtener una revelación detallada. Por lo tanto, cambió la declaración de adivinación a sus efectos positivos y negativos. En la penumbra gris del mundo de los sueños, Klein volvió a ver escenas trágicas. Alguien caía al suelo, rascándose y arrancándose la piel, la carne e incluso los huesos. Otra persona se agarraba la cabeza. Sus ojos perdían el enfoque mientras sus auras se debilitaban. Uno no paraba de vomitar. Hacia el final, la persona que moría estaba convulsionando. Alguien estalló en carcajadas, riendo tan fuerte que ni siquiera podía respirar. Algunas personas dejaban de pelear y se miraban entre sí. Luego, se abrazaban y se besaban. Cuando la escena llegó a su fin, la botella marrón translúcida fue colocada en una taza con agua. El líquido transparente en su interior se volvió gradualmente de color ámbar y fue bebido. La persona que sostenía la botella de veneno biológico se debilitó al principio antes de toser. Luego se tocó la frente. Se descubrió a sí mismo ardiendo en fiebre a medida que su condición empeoraba. El sueño terminó rápidamente. Klein golpeó con el dedo el borde de la larga mesa mientras intentaba interpretar la revelación con gran dificultad. Según Steve, las revelaciones anteriores significan que después de quitar la tapa de la botella de veneno biológico, este seguiría emanando su veneno. En cuanto a qué veneno afecta a los oponentes, es completamente aleatorio, e incluso el portador es incapaz de controlarlo. El veneno en su interior es realmente bastante abominable.
El rango efectivo del veneno no se puede descifrar a través de una revelación. Sumergirlo en agua y beber el líquido ámbar con anticipación evitaría que uno se envenenara. Pero, ¿cuántos minutos debe durar el remojo? Incluso si la persona que sostiene la botella de veneno biológico no abre la tapa, sus cuerpos empeorarían a medida que se infectan lentamente y las dolencias se vuelven graves. ¿Cuál es el tiempo límite exacto? Klein se frotó la frente, con la intención de hacer algunos experimentos sobre la niebla gris cuando estuviera libre, pero no sabía si la botella de veneno biológico sería efectiva allí. Por ejemplo, en su estado actual de cuerpo espiritual, no tenía ningún miedo de ser envenenado. No dejaré así. Lo estudiaré en detalle en el futuro. Klein desvió su atención hacia el libro de los secretos que estaba encuadernado en piel de cabra. Luego, hojeó casualmente la primera página. Era una página de título con patrones simples, pero sin nada escrito en ella. Al pasar a otra página, Klein finalmente vio la línea inicial del libro de los secretos. Adoramos a la luna, no a la diosa de la noche eterna.